nos abrimos a este misterio? ¿Cómo nos abrimos a la gracia de Dios? Padre, ¿en dónde nos abrimos a esta gracia? ¿En dónde? ¿En dónde la podemos detectar? ¿En dónde podemos entender si nos estamos abriendo o no a esta gracia de Dios? Porque una vez más, la clave va a ser en el corazón una vez más. Allí. Allí. ¿Ok? El alma va a arrojarnos muchísima expresión de vida humana, muchísimo sentir, sentimientos, emociones y todo ello. Pero el Espíritu entonces hablará al corazón para decir, corazón, entiendo todo lo que el alma está dando a conocer. Eso tenemos que entenderlo. Pero dame oportunidad de que la fuerza, el viento, el soplo, digamos, ingrese. Ábreme la oportunidad, corazón, para que entre la fuerza, el soplo, la energía, la fuerza, lo categórico del Espíritu Santo. Entonces, digamos que aquí está esta situación. Ahora, entonces es todo impulso misterioso e invisible. Por eso vamos a tener que un alma en muchas ocasiones va a estar caída, cabizbaja, va a estar incluso en depresión. Esto quiere decir que no se está abriendo al soplo de Dios. No se está abriendo al soplo, al aliento, a la fuerza de Dios. Ahí está. ¿Ok? La cita bíblica clásica es la del huerto de Getsemaní. Ajá. Nuestro Señor se encuentra a tal grado de morir. Se encuentra mal, se encuentra triste, se encuentra con mucho miedo, está muriendo de pavor, de miedo, de tristeza. Okay, digamos que o sea, lo dice, ¿no? Dice, mi alma se siente a tal grado de morir. Pero, ¿quién viene en su, digamos, ayuda? El Espíritu de Dios. Lo levanta. Ok, la Biblia llama Ruach a cualquier poder carismático. Ok, carismático. Carisma viene de Haris. Ok, carisma viene de Haris, que es gracia. Que es gracia. Ok, carisma viene de Haris. Ok, carisma viene de Haris, que es gracia. Y también se vuelve la palabra interesante porque entonces gracia es alegría. Es alegría, es gracia. Vamos, alegría. Entonces, un corazón alegre, un corazón que se abra a la gracia, es un corazón feliz. ¿Me explico? Entonces, es también importante esta parte. Entonces, bueno, carisma o carisma, entonces tiene, digamos, su prefijo en gracia. Entonces, también la Biblia llama a cualquier poder carismático que tiene una persona, especialmente si se trata de algo extraordinario y concedido por Dios. Se hablan de dones también ordinarios y extraordinarios, pero aquí lo que importa es que todo es gracia de Dios y todo es intervención de Dios. Esto, digamos que es lo más importante, siempre. Se llama Ruach también a la fuerza que hace vivir, la vitalidad y el ánimo de todo ser vivo, y especialmente del hombre. Por eso, como les comparto en ocasiones, ¿no? Si alguien está en situaciones, por ejemplo, de depresión, por decir algo, quiere decir que la persona en su corazón no está optando por Dios. O que hablamos de depresiones, vamos, normales, siempre respetando el ámbito bioquímico y todo esto. ¿Sí me explico? Ok, en una depresión normal, por ejemplo, el corazón comenzó a optar por algo o por alguien.
Y como no fue así para la persona, ahí comenzó el declive en la persona. Lo repito. Ok, ¿cómo comenzó una depresión? En el ámbito normal me refiero, ¿ok? Siempre respetando la ciencia en todos los aspectos. La persona, algo no fue como ella quería. Allí comenzó el declive. Algo no fue como él o como ella lo esperaba. Allí comenzó el corazón a irse en pique, ¿ok? Juntamente con el alma. Algo no es como yo lo quiero y por ahí comienza el camino hacia abajo. ¿Recuerdan la parábola, bueno, el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús? ¿Sí? El pasaje bíblico de los discípulos de Emaús. Dice, como que un velo les cubre. En ese momento ese velo se llama tristeza. Nosotros esperábamos que Él fuera, pero también además que nos liberara por medio de la guerra, también aparte, pues si fuera poco. Entonces, no, qué duros son de cabeza. No entienden, o sea, van cerrados, van cerrados. Por más que el Señor les explique las escrituras, no hay forma, no hay manera. Por más que el Señor camine con ellos, ¿ok? Entonces, el velo se llama en ese momento tristeza, pero hay otro velo. ¿Cuál es? Nosotros esperábamos que Él, pero como no es así, ajá, ¿cómo se llama ese velo? Soberbia, soberbia. No es como yo quiero. Soberbia. Él no hace lo que yo, ella no hace lo que yo, él no es como yo, él como yo. Ese es el bloque, ese es el, en teología espiritual es soberbia. Parece mentira, pero por ahí comenzó. Esperábamos que Él hiciera por nosotros esto. Pero pues ya van 3 días. Y bueno, si así las mujeres dicen, pues créanles. No, no les creen. No les creen. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, la vitalidad y el ánimo de todo ser vivo, especialmente del hombre. ¿Cómo se encuentran los discípulos en el huerto de Getsemaní? ¿Cómo se encuentran? Caídos. Caídos. ¿Por qué? Porque no oran. No oran. No oran. Nuestro Señor ora y por eso se levanta. Ellos no oran. No oran. ¿Okay? En la mentalidad bíblica, toda vida procede y depende absolutamente de Dios. Este sentido afecta muy directamente a la manera en que hay que entender el espíritu humano, profundamente relacionado con Dios. Este sentido es muy importante para esta asignatura. Entonces, por eso lo que les compartía, tenemos que comenzar el proceso de abordaje, alma, cuerpo, espíritu y corazón. Tenemos que saber diferenciar bien entre alma y espíritu. Si no, va a haber procesos de mucha confusión. En todos lados, pero más en quienes queremos estar en procesos de fe. ¿Ok? Entonces, la Biblia habla también de Ruach Yahvé o Espíritu de Dios, que difunde la vida y el poder de Dios. Este es el uso bíblico más importante, característico y exclusivo de la Biblia. Entonces, bueno, todo esto es Ruach. ¿Ok? Todo esto es Ruach, o sea, el Espíritu. ¿Vale? Perfecto. De hecho, bueno, todas las diapositivas se les van a pasar también, digo, quien las quiera ir viendo, todo eso, y vamos y todo esto, ¿sale? Entonces, lo importante es ver de Ruach, ver todo lo que simboliza, ver todo lo que significa. ¿Ok? Yo le compartí, por ejemplo, a Toño, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, o sea, sin que seamos expertos, en dones y carismas, pero cómo podemos darnos cuenta, cómo podemos paladear y medir un don? ¿Ok? El alma nos lo muestra. O sea, el sentir humano nos lo muestra.
Por ejemplo, si a nivel de familia tengo un problema familiar, pero la persona tú la ves, oye, es que no tuviste, sí, pero ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? No, pues mira, son las cosas de la vida, ¿ok? Sin que la persona sepa dónde fortaleza. Digamos, está haciendo su, ¿no? Su, de hecho, aparición en la persona. En tal o cual grado me refiero. ¿Sí ven? Entonces digamos que el alma manifiesta, ¿sí? La expresión del espíritu. ¿Ok? Por eso, no solamente en Vamos Renovación, sino en todo proceso de fe, es muy importante entender esto. ¿Sí me explico? Mi alma, mi expresión de vida diaria, mis vamos, cuadros psicológicos, afectivos y emotivos, todos los días, ¿me explico? Allí se va a estar mostrando cómo me estoy abriendo a la intervención de los dones de Dios o de las gracias de Dios o de la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Don de consejo. A ver, viene alguien, te dice algo, lo que sea, y entonces la persona viene pues muy mal, lo que sea, con situaciones ahí, ¿no? Difíciles. Tú, mira, tranquilo, mira, puede ir por aquí, puede ir por acá, por aquí, por allá, donde consejo. Pero ¿qué tal si te metes en situaciones, pues, o que por ejemplo, un chisme, y comienzas a darle más al chisme? No está el don de consejo por ningún lugar. Sí le captan. O sea, cómo finalmente siempre el Espíritu está hablando. Siempre está hablando. Ojo, sin que seamos expertos en el tema. Pero el alma nos va expresando las gracias de Dios. ¿Ok? Digamos, toda nuestra vida, entonces, bueno, ahí está. Entonces, ahí está. Vamos a dejar al finalizar unos 20 minutitos, unos 15 minutos de las preguntas. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque si este mundo, digamos que este mundo buscará encarnarse, por así decirlo, en nuestras almas, por así decirlo, en todos nuestros cuadros psicológicos, afectivos, emotivos, sentimentales del diario vivir. O sea, todo este mundo. ¿Me explico? Ok. Todo este mundo del espíritu que llevamos dentro, nosotros, buscará cómo hacerse vida en toda nuestra expresión de vida humana de todos los días. ¿Sí? Tristezas, alegrías, problemas, no problemas, situaciones A, se nos ve. Aquí, digamos que este mundo busca cómo encarnarse en nuestras vidas. ¿Vale? Poco a poco. Ahora, ¿qué sucede? Aquí vienen las problemáticas. Estos puntos son muy importantes. ¿Qué sucede lamentablemente con nuestra cultura? De manera general. Lamentablemente nosotros hemos perdido de base la antropología hebrea del horizonte y hemos abrazado lamentablemente la griega. Digamos que esto nos ha traído muchas complicaciones. ¿Vale? Este es un detalle muy significativo, Entonces, la riqueza que teníamos en el ámbito hebreo, lo perdimos al asumir la antropología griega, que es la que nos conduce, lamentablemente, en el mayor, digamos, campo de Occidente, por así decirlo. Esto nos cobra factura, muchísimo. Por eso hay mucho desconocimiento. Miren, con bastantes variantes e imprecisiones. Bazar, ¿sí recuerdan? Bazar, okay, físico y todo esto. Bazar se traduce del griego por sarx, carne. Por eso sarcófago, ¿ok? De ahí sarcófago. O soma, cuerpo. Por eso cuando alguien somatiza. ¿Ok? Nefesh,
¿Sí? Garganta. ¿Sí, garganta? ¿Qué era garganta? ¿Se recuerdan? ¿Garganta? ¿Se recuerdan? Pasa por psique. Ojo, ojo con esto. Alma. De ahí psicología. Hay incluso algunos estudiosos que se atreven a llamarle mente. Mente. No puede ser mente. No puede ser mente. No puede ser mente. ¿Por qué, padre? Porque sí que, digamos, el alma, cuando una persona, fíjense, cuando una persona tiene alguna situación, como se conoce, ¿no? Tiene una situación mental, o que se dice, pero ojo, es toda su expresión de vida humana. O sea, no es la mente, es todo su ser psíquico, es todo su campo afectivo y emotivo que no encontró cómo canalizarlo, ¿okay? Que no supo por dónde andar con ello. Fue todo, o sea, es tierra sagrada. O sea, el alma es tierra sagrada. ¿Me explico? O sea, no solamente es, una situación de la mente, no, espérate, no. O sea, hubo toda una expresión de vida humana de la persona que no supo por dónde dirigirla, que no supo por dónde. Ese sentir le fue acribillando. Es mucho más que una mente, o sea, que la mente, no. Hubo un sentir más amplio, ¿me explico? Fue mucho más que un pensamiento. Fue un sentir fuerte que no supo por dónde y detonó en algo. Hasta pudo haber también, pues afectado también, por ejemplo, campos bioquímicos en la persona, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, no es sencillo. No es solamente mente, es alma. Psicología, entonces, tratado del alma. Digamos que este sería vamos, sentido más directo de la psicología. Tratado o estudio del alma. ¿Ok? Psique, alma. Lev, toda la riqueza que teníamos en Lev se perdió, pasa a cardio, corazón. Pero todo lo que teníamos, ¿no? De la intimidad, de la conciencia, todo ese mundo hermoso, se pierde. ¿Vale? ¿Por qué, padre? Porque los griegos no les interesa este campo de contacto con Dios, porque tienen muchos dioses, Zeus, Júpiter y todos los dioses. Porque más aparte se habla de la famosa tragedia griega. Los dioses son sarcásticos, o sea, juegan con nosotros. ¿Ok? Toda esa filosofía está de fondo. Exactamente. Entonces, digamos que ellos no, entonces, se pierde toda la riqueza, se pierde todo lo que traíamos nosotros atrás. Esto, aquí ya se pierde. Ruach pasa por Pneuma, pero hay importantes diferencias de significado. Ok, en la literatura griega antigua, Pneuma viene a significar el impulso interior de carácter espiritual. Ahora, cuando se acuña un vocabulario filosófico, se depurará el término al contraponer materia y espíritu. Ojo con esto. Este es un triste cáncer que estamos arrastrando. Todo sé, pero este es un cáncer muy fuerte. Miren ustedes, a ver. Si quieren, dejen de escribir ahorita porque esto que les voy a compartir, este es el cáncer de los cánceres más fuertes que tenemos en el mundo. En materia de ignorancia. Ok. Si alma, ok, para los griegos, digamos que ellos hablan de materia, o sea, lo que es material y lo que es inmaterial. ¿Ok? Lo que es material no sirve porque es caduco. Por eso el cuerpo no sirve. Por eso el cuerpo es malo, ¿sí?
en la filosofía platónica. El cuerpo es la cárcel del alma. Todo eso pasará a nuestra iglesia. ¿Me explico? Si cuerpo es material, entonces la buena es la alma. El alma es la buena. Pero espérense, si el alma es inmaterial, entonces quiere decir que pues, es inmortal. Pero no es inmortal por Dios, sino simplemente porque el hombre no la puede crear. Porque lo que el hombre crea es caduco. Ok, poco a poco vamos a esto. ¿Qué sucede? Si el alma es inmaterial porque no la veo, el espíritu es inmaterial porque no lo veo, ¿qué pasa? Pasan a ser lo mismo. Vamos, repito. Si alma es inmaterial y espíritu es inmaterial, en el colectivo pasan a ser lo mismo. Por eso tenemos tantas confusiones en los campos de fe. A veces creemos que algo es espiritual y es totalmente psicológico, o viceversa. ¿Me explico? A veces creemos que algo es del espíritu y más bien es de un ámbito totalmente psicológico. ¿Ok? Es la expresión del alma, pues, la necesidad, ¿ok? De la expresión del alma. Y por eso vienen muchísimos pseudo discernimientos espirituales. Por eso tenemos mucho trabajo en todos los lugares, pero muchísimo en renovación carismática. Depurar lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu en ese momento. Puede ser un campo totalmente humano. O sea, ¿sabes qué? Trae una historia de vida, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada. Tenemos que trabajar ese campo humano de ella. Pero no es necesariamente diabólico, sino es un elemento humano. Es algo que él trae, que ella trae desde chiquito. Pues tenemos que trabajarlo, clarificarlo. En un proceso de diagnóstico. ¿Me explico? Cuando vayas con tu hermano, cuando traigas tú la ofrenda con Dios, ve y ponte en paz con tu hermano. O sea, un campo humano. No podemos acercarnos, no podemos abrazar los datos espirituales o discernimientos espirituales si el elemento humano no se integra, no se sana. El salmo de las completas. Que no te sorprenda la puesta del sol en vuestro enojo. No le des lugar al diablo. Primeramente, tienes 12 horas, ¿sí? Un campo totalmente humano, normal de todos los días. Pero si ese elemento humano no se trabaja, ya en la noche ya no va a ser solamente el enojo, sino muy probablemente pasará a un odio. Ya sabremos quién está detrás de eso. Pero antes no. Antes esto es totalmente humano. Me refiero del diario vivir. Hay que diagnosticarlo. Más o menos. ¿Sale? Entonces, es importante. El trabajo, o sea, lo que humanamente hablando vayamos experimentando, no todo tiene que ser espiritual. ¿Ok? Para que me entiendan. No todo tenemos que diagnosticarlos como si fuera cosa de... No. Hay campos humanos que tenemos que aterrizarlos, trabajarlos todos los días. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedió? Pues alma como es inmaterial, espíritu como es inmaterial, pasó al colectivo. Y eso, pregúntenle, es más también ustedes, ¿no? Pregúntenle a 100 personas la diferencia entre alma y espíritu y no la van a saber. Padre, ¿cuál sería la diferencia? El alma es la expresión de vida humana. Es la expresión de vida humana. El espíritu es la expresión de vida divina. ¿Ok?
Pero somos seres integrales, aunque todos los días. Somos seres integrales. Pero es importante vamos a entender esto, porque si no, vamos a confundirnos. ¿Qué sucede con nuestro Señor cuanto a los escribas y fariseos? La ley de Moisés dice esto. ¿Es la ley de Moisés o eres tú? Aunque campos humanos no resueltos. La envidia. Nos da coraje porque ya nos está tumbando aquí el changarro. Todo. En economía, en templo y en todo. Por eso las fuerzas se van a unir para matarlo. Porque está poniendo al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces, es más fácil decir, yo siento esto, no hay ningún problema, esto. Ok, responsabilízate de esto, tranquilo. No pasa nada. A que coloques un discernimiento, un pseudo discernimiento que no es de Dios y que digas que viene de Dios. Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Se dice que ese pecado no se perdonará. ¿Ok? Pecado contra el Espíritu, ¿por qué? Porque están manipulando. Dicen que algo es de Dios y no es de Dios. Y algo dicen que no es de Dios y sí es de Dios. La manipulación. Qué lindo, ¿no? Que estemos en la asamblea o estemos en el lógico en donde estemos, pero que siempre haya una claridad, una sinceridad del alma delante de Dios. Bonito. Si no hay eso, hay una frase que se maneja en renovación que no se debe de ello vamos a utilizar, aunque se habla la famosa contaminación. Esa palabra es dura. Ok. Digamos que antes debería decir, hay campos humanos en la persona que no ha trabajado. Para comenzar. Para comenzar. Hay elementos humanos que no ha trabajado la persona. Porque ok, no es que Juanito Pérez está contaminado. Pues eso es duro. Es duro y eso lastima mucho. Ok, mejor decir, hay campos humanos que no ha resuelto la persona. Digamos, hay algo que tiene que resolver. ¿Me explico? Bueno, por ahí va porque todo este mundo, ¿no? Bueno. Ok. En hebreo, en cambio, el término destaca en primer lugar la vitalidad, el impulso vital en cuanto al corazón. Ok, el naturalismo griego acoge más la profundidad religiosa, el sentido bíblico como centro moral del hombre. O sea, esto que habíamos hablado, mis hijos, se pierde. Se pierde todo eso. ¿Sale? Se va perdiendo todo ese mundo hermoso, se va perdiendo. Ok. Okay. Partiendo solo de la terminología bíblica, porque no cabe establecer bien la constitución humana, ok, de alma-cuerpo. En concreto, como veremos, la fe bíblica sobre el alma no se basa en el sentido bastante variable del término nefesh, sino en las grandes convicciones de fe. En primer lugar, que el hombre es imagen de Dios, que refleja en el mundo algunas características de Dios. En segundo lugar, que tiene un destino trascendente con una vida eterna más allá de la muerte. Porque esta fe se revela poco a poco con las promesas de la resurrección. Está plenamente iluminada con la resurrección de Cristo. Voy a decir un poquitín, digamos, como que esto se les va a enviar. Aquí viene. Al reducir la naturaleza del hombre, a un elemento material, cuerpo, y espiritual, alma, en su confusión con espíritu, hasta el día de hoy resulta muy complicado reflexionar sobre la existencia humana en su distinto dinamismo antropológico, ya que se han mezclado los dos términos y se han utilizado de forma simultánea, llevando a una profunda ignorancia
de la persona. ¿Ok? ¿Qué pasa? No sé. Okay. O sea, me siento mal. ¿Por qué? No sé. No sé. Y a veces no sé si soy yo, o sea, que no sé si es ella o si soy yo, lo que sea. Bueno, pues es todo este mundo aquí. Es que me siento culpable. ¿De qué? Pues de ella. ¿Pero de quién es? Pues no sé si es de ella o soy yo. ¿Por qué? Porque este mundo está bien confundido. O sea, mi expresión de vida humana se confunde con la expresión de la vida divina que llevo dentro. O sea, no sé diferenciar. ¿Saben? Porque por un lado, el dualismo platónico, o sea, alma y cuerpo. ¿Okay? Si ven en la liturgia, digamos que antes era, ¿ok? Alma y cuerpo. Hoy ya colocaron alma, cuerpo y espíritu. Bendito Dios. ¿Ok? Lo correcto es eso. Entonces, el dualismo platónico, o sea, de alma y cuerpo, pues nada más, ¿ok? Ha marcado lo negativo del cuerpo y lo positivo del alma, en donde el cuerpo se ha convertido en la cárcel del alma. Por ende, la que importa es el alma y hay que liberarla del cuerpo. O sea, digamos que la filosofía platónica, ¿ok? Nos llegó a nosotros, digamos, hasta la iglesia y hasta digamos en todo. Por eso el cuerpo es sucio. Digamos, en esa situación, ¿sí? De reflexión me refiero. Un siguiente problema es la seria confusión entre el elemento humano, por el momento, o que lo ubicamos para fines del estudio, o que en el alma. De ahí psique, logos, psicología, estudio o tratado del alma. Aunque entendemos que hemos de estudiar al hombre en su ser integral, conviene diferenciar alma del espíritu, si no corremos el riesgo de confundirnos seriamente en nuestra propia persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que de hecho aprender a separar. ¿Sí? Aunque seamos seres siempre integrales, siempre somos completos, integrales. ¿Ok? Ok. Vamos a mandarles esto, ¿eh? No se preocupen. Ahora, ¿en dónde está la fundamentación de esto? Porque es importante ver alma, cuerpo, espíritu y todo esto. ¿Okay? Vamos a la fundamentación bíblica. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? En las Sagradas Escrituras encontramos un gran número de citas que nos ayudan en nuestro propósito de abordar al ser humano teniendo en cuenta las tres áreas, ¿okay? Anteriormente mencionadas, así como la diferencia entre alma y espíritu. Aunque de manera especial podemos constatar este hecho en los evangelios y en algunas de las cartas paulinas. Vamos con San Mateo primeramente, ¿ok? O sea, para no quedarnos o sea, nada más de que somos alma y cuerpo, ¿no? Sino que sepamos bien diferenciar alma, cuerpo y espíritu. Mateo 26, 37 al 38. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, mi alma, o sea, yo me siento mal. Tengo miedo, tengo pavor, me quieren matar, siento tristeza, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Su alma. Por eso Él lo dice, Él nos lo confirma. Mi alma se siente a tal grado, a punto de morir. Alma. Vamos con lo siguiente. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está, pero la carne es. Él está fuerte después de que ora, se levanta. Ellos no se levantan.
más que para correr cuando tienen miedo y que vienen para correr. Pero no se levantan a orar. Como no oran, por eso. Aquí está, alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Aquí está. Vamos con San Lucas, ¿no? 1, 46, 48. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mismo. O sea, las dos diferencias, alma y espíritu. Alma y espíritu. ¿No? Mi alma se alegra en el Señor y mi espíritu siempre. Entonces, vean las citas bíblicas, ¿eh? O sea, no es lo mismo alma que espíritu. ¿Ok? Vamos con los discípulos de Maús. Lucas 24, 15 a 17. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se separaron con aire entristecido. Nótese la confusión del alma bloqueando al espíritu. No son capaces de reconocerle. Aquí está, ¿sí? Solamente el alma está ahí. ¿Sí? Solamente está el alma ahí marcándose. Carta a los Romanos, 8:16. El espíritu mismo, vean ustedes en mayúscula, ¿eh? El espíritu mismo se une a nuestro espíritu, en pequeño, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Carta a los Romanos 1:9. Dios, a quien doy culto en mi espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de lo mucho que me acuerdo de vosotros. A quien doy culto en mi espíritu. Perfecto, ahora. Primera de Corintios 2:11. En efecto, ¿qué persona conoce lo íntimo de la persona sino el espíritu de la persona? ¿Ok? Sino el espíritu de la persona que está en ella. Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu de Dios. Ok. Entonces, ¿quién nos conoce? ¿Quién nos conoce completamente? El espíritu que llevamos dentro. Ahora, ¿quién no nos conoce? Las confusiones del alma. ¿Sí? Las confusiones del alma. Quien nos hace conocer es el espíritu que llevamos dentro. Padre, pero ¿por qué de repente yo me confundo? Porque precisamente las confusiones afectivas, emotivas, sentimentales y emocionales no dan pauta para que, no le dan pie para que el espíritu te conozca. Todos los campos humanos van a estar bloqueando la voz del espíritu. Tristezas agudas, situaciones difíciles, lo que sea. ¿Vale? Ahora, la primera de Corintios 2:15. En cambio, la persona de espíritu lo juzga todo. Ok, y a ella nadie puede juzgarla. Ok, entendiendo que quien tiene al Espíritu de Dios puede entender el juicio sobre su propia vida, pues. ¿Vale? Ahora, pero la más importante es esta. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos. Y que todo vuestro ser, ¿cuál? El espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. ¿Y en dónde se debate esto? En el corazón. ¿Ok? Alma, cuerpo y espíritu. Que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Ok?
Entonces, es importante, porque si no, vamos a confundir el elemento psicológico con el espiritual. ¿Ok? Ok, finalmente. Ok, en Hebreos 4:12. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante, ok, que una espada de doble filo. Penetra hasta la división entre alma, articulaciones y médulas. Discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, ok, imagínense, ¿no? El poder discernir entre las profundidades entre alma y espíritu, entre las intenciones más profundas del corazón, sentimientos y pensamientos más profundos del corazón. Importante diferenciar alma y espíritu. ¿Vale? Es importante esto. ¿Ok? ¿Pregunta alguna, hijos? Adelante, hijo. Cuando decía el enojo, como dice el Salmo, no dejes que llegue la noche y que como hay que trabajar el enojo en el día, pensaba en los padres del desierto. Claro. Digamos que lo que ellos hacen es trabajar pensamientos que le permitan a la mente disolver eso de enojos para que no llegue la noche. No, Pate. Los santos padres del desierto, por eso son una referencia tan linda. ¿Por qué, Padre? Porque los santos padres del desierto, de por sí, entre muchas cosas, pero hay una que es principal que van a hacer ellos. Ellos van a ir, fíjense nosotros, a ver, nuestra vida, todos los ámbitos psicológicos, afectivos, emotivos, sentimentales, emocionales, todo ese mundo, ¿sí? Son los famosos demonios internos. Envidias, rencores, codependencias, todo ese mundo. ¿Por qué son tan importantes ellos? ¿Por qué? Porque van a enfrentarse con ellos al desierto. ¿Por qué en el desierto, Padre? Porque allí no hay de quién agarrarse. O te agarras de Dios. Entonces, o que nuestra vida, mis hijos, es un desierto. ¿Por qué, Padre? Porque vivimos nuestra finitud. O sea, porque vivimos nuestra limitación. El enfrentarnos con nosotros mismos, el enfrentarnos con nuestras propias cargas psicológicas, afectivas y emotivas del diario vivir, allí están las claves. Por eso nuestro Señor fue llevado al desierto, porque tenía que ponernos el ejemplo de, miren, yo soy el primero que se va a enfrentar. ¿Ok? Ahora, el mal no tiene razón de ser, sino únicamente en el momento en que el alma humana le abre en su voluntad. Entonces, para comenzar, el desierto, ¿por qué? Hay un mundo de temores, de miedos, de situaciones internas, ¿sí?, que no hemos trabajado. Un mundo de miedos impresionantes, demonios internos, en esos rubros me refiero. Entonces, digamos que ellos, se convierten en los maestros. ¿Por qué? Porque no solamente viven la finitud, hacen la vida ordinaria, sino que van a enfrentarse con ellos al desierto. No hay cosa más linda que esta, ¿eh? Enfrentar nuestros propios demonios personales de esa manera, de esa forma. Aparte, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, todos los días necesitamos, por eso, ir al desierto, en el sentido de que tenemos que vamos a comenzar el proceso de purificación del alma. Por eso, exactamente, sí, por eso la noche oscura en San Juan de la Cruz, por eso el desierto, sí, de Santos Padres Desierto, por eso este mundo de situaciones. ¿Vale? Hasta que no nos enfrentemos a nuestras propias limitaciones, no hay crecimiento en el alma.
Y digamos, la lucha en el desierto, la lucha precisamente con todos los afectos desordenados y con todo ese mundo, ¿no? Y es ese mundo diario. Los dimes y diretes de las divisiones personales que tenemos dentro. Entonces, es importante por eso el agarrar, el enfrentar todo ese mundo. Porque San Agustín, cuando Santa Mónica, cuando está ahí con sus cosas con Santa Mónica, aunque San Agustín le dice, bueno, aunque Santa Mónica le dice, o sea, le dice, Agustín, podrás correr de todos menos de ti mismo. Entonces, ¿por qué, padre? Porque muchas veces vamos a correr de las propias luchas internas que tenemos. Y no, tenemos que enfrentarlas. O sea, tenemos que enfrentarlas. ¿Sí? Cuando conocemos esto, entonces ya podemos ir poco a poco viendo por dónde está la bolita. Padre, ¿en dónde está el pleito? Precisamente en el corazón. Ahí se va a debatir todo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son tan importantes ellos? Porque ellos van a enfrentar sus propios demonios personales. Yo voy y los enfrento. Tengo que ir a enfrentarlos. ¿Cuántos miedos no hay? ¿Cuántas codependencias no hay en las almas? Un mundo de miedos, de fantasmas. De mundo, pero un mundo impresionante. Un mundo. Y por eso viene la necesidad de la intervención de la gracia de Dios, de los dones y carismas, y vamos todo lo demás. Precisamente ahí está. ¿Sí? De nadie. ¿Alguien más? Sí. Ok, que hablemos fuerte para que escuchen su... Eli, adelante. Ah, sí, cierto. Ándale, adelante. Cuando uno entra, bueno, los que trabajamos con alma, que uno entra en contacto con el alma y empieza a trabajar en sus campos humanos. Ok. Y no corre. ¿Y no qué, perdón? No corre, o sea, permanece, lo trabaja y de repente es como el trabajo de agarrar la mano y no corre. Ok. Pero hay momentos en los que a la persona le cuesta mucho trabajo ir al autoconocimiento. Es más fácil como las circunstancias. Claro. Y de repente cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo podría ser una manera en la que cada uno de nosotros pueda trabajar ese enfrentamiento personal? Sí. Como sí. a lo mejor no guía, Sí. pero sí. Son recomendables forzosamente ejercicios espirituales, forzosamente. De San Ignacio, mira, no tanto por un mes que son, pero sí la persona, por eso se habla de ejercicios espirituales, o sea, tenemos que ejercitar el espíritu. Entonces, necesitamos un espacio de auténticos retiros, ejercicios espirituales, donde no esté el teléfono a la mano, donde no esté nada a la mano. Solamente tú y Dios. Y ahí comenzar. O sea, necesitamos eso. Si queremos en verdad un camino de ese calibre, me refiero que por eso que alejarnos un rato. Y en verdad allá, pues ir a luchar allá o permitir que Dios lo haga con uno. Porque en la ciudad va a ser muy complicado. Si no salimos al monte, al cerro, al lugar y dejamos todo a un lado, mínimo unos 5 días, en donde nos metamos en verdad a un trabajo de purificación profunda en nuestro ser. ¿Sí? Podemos estar en 20,000 asambleas, perfectamente, pero no estar tocando la esencia de la conversión ni de la santidad en el alma. Yo sí les compartiría. Se necesita ejercitar al espíritu. Necesitamos forzosamente ejercitarlo. Exactamente. Necesitamos ejercitar al espíritu. Muchas veces nos lo tiene atolondrado el alma. Lo necesitamos. Así que hay que ir viendo esos detalles. Por eso
digo, unos verdaderos ejercicios como Dios manda, bonitos y profundos. Sí, sí, sí. La otra es con respecto al, ahí está. Sí. La otra es con respecto al ayuno. Al ayuno, perfecto. Porque de repente tiene, o sea, entra en esta dualidad. Claro. Como de la carne humana, pero no es como por ahí, sino Claro. pero hoy en día de repente decimos, no, es que el ayuno si Dios quiere, ya no sé. Sí. Y como que también se ha notado algo que también es parte del trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo trabajaría realmente el ayuno? No solo como para matar la parte mala Claro, de claro. la humanidad, sino cómo trabajar realmente como en... Claro, el ayuno, como toda práctica ascética, debe tocar la voluntad. El verdadero ayuno tiene que tocar la voluntad. ¿Ok? El verdadero ayuno siempre es cuestión de que toque la voluntad. Hay una razón de esto, de que me venza a mí mismo en tal o cual situación. No es ayuno por ayunar. Exactamente. Si no es el vencimiento de la voluntad. Me venzo en Dios. Me venzo en Dios. Digamos que esta es la parte más importante. Me venzo en Dios. Entonces, por eso ayuno. Me privo de algo porque estoy privando mi voluntad, que siempre la hago. Entonces, eso es de hecho importante. Si no, le vamos a dar el peso al medio más que el fin, que es Cristo mismo. Adelante, hija. El corazón y la conciencia es lo mismo. No, la conciencia es la voz del Espíritu, es el Espíritu hablando. ¿Sí? Sí, digamos que en el corazón se debate todo esto. Digamos que la conciencia es totalmente la voz del Espíritu Santo hablando. No es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. O si es por ahí, o si es por ahí. Digamos que en esos términos, o sea, la conciencia, ciencia digamos que la ciencia del Espíritu es esta. Entonces, digamos que es la voz del Espíritu Santo. ¿Ok? Digamos que al Espíritu en pequeño, que es el nuestro, por así decirlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a terminar ahorita. Entonces, miren ustedes, entonces digamos que estas son las citas bíblicas unas, porque para decir que tenemos que ver siempre al hombre así. Sí, miren, disciernen los sentimientos y pensamientos del corazón. Digamos que esto siempre queda al descubierto para con Dios. Ahora, vamos con los santos padres de la iglesia que también nos hablan de esto. Ok, de los santos padres de la iglesia, San Irineo de León, en la lucha contra las herejías de su tiempo, principalmente el gnosticismo, el docetismo y los valentinianos, aborda de manera clara esta antropología triádica. Los gnósticos presentan un desprecio hacia el cuerpo y el alma, enalteciendo el espíritu. De hecho, hablan de tres tipos de personas distintas. Ok, aquí San Irineo les refutará argumentando que el hombre perfecto es aquel, haciendo referencia a 1 de Tesalonicenses 5:23. Es una mezcla de las tres realidades en donde las tres tienen valía para Dios. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dice el catecismo de la iglesia? ¿Ok? Que no lo dice de manera así directa, pero dice que el alma es espiritual. ¿Ok? El catecismo de la Santa Madre Iglesia dedica los numerales 362 al 368 para resaltar la importancia de la unidad antropológica entre alma espiritual y el cuerpo. Partiendo de la categoría de alma espiritual, entendemos que una reflexión seria sobre el alma debe realizarse teniendo en cuenta tanto el aporte humano como el espiritual. Ahora, teólogos que también hablan de esto. Ok, nuestro querido Papa, ¿verdad? Lógico emérito, Benedicto, entonces, ¿verdad, señor? Junto con Baltasar y también con Lubac, fundaron la revista teológica
comunio. Entonces, en esta revista nuestro querido Papa habla de la necesidad de no reducir al hombre a un compuesto dualista platónico. Dice él, por lo tanto, el significado de la persona que explota en el cristianismo dualismo cuerpo, ¿verdad? Cuerpo y alma, la sustancia individual, de pensamiento griego, debe ser criticada como insuficiente por completo. ¿Sí? Dice nuestro querido Papa de entonces, ¿verdad? En el año 1990. Ok. Tenemos otro teólogo importante que también escribe en pro de esta visión antropológica. Dice, esto nos lleva lejos del dualismo antropológico estrecho que triunfó pues, en la escolástica, aunque estamos hablando en la escolástica moderna, aunque así como en la filosofía de la universidad que surge del cartesianismo, ¿no? Vamos de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, famoso, ¿no? Donde pienso, luego existo. Okay. San Pablo habla, Pablo, aunque él había distinguido tres órdenes, el carnal, el intelectual y el espiritual, de Lubac. Aquí está todo esto, perfecto. Ok, ¿cómo resumimos todo esto? Es importante entonces que siempre tengamos en cuenta la integridad de la persona, alma, cuerpo y espíritu. Sepamos diferenciar entre alma y espíritu, siempre. Padre, que es el alma, toda la expresión de vida humana todos los días. Padre, que es el espíritu, la expresión de vida divina que llevamos siempre, siempre de Dios bendito. Okay. Padre, ¿por qué es importante separarlo? Porque si no, nuestros campos de fe van a estar siempre confundidos. Vamos a creer que es Dios cuando es algo totalmente mío, mío que no he trabajado, mío que no quiero trabajar muchas veces, o que no me abro pues a la gracia de Dios. Muchas veces se va a culpabilizar a Dios de campos humanamente totalmente míos, o sea, que son campos humanos no resueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a todos los campos de la fe, pero si nos vamos de manera especial, sí, para renovación carismática y todo esto, si no entendemos los elementos humanos, vamos a pseudo diagnosticar en donde no están sucediendo los campos espirituales. Vamos a forzar muchas veces situaciones que no son de ahí, por así decirlo. Vamos a forzar campos muchas veces, dice que el Espíritu está hablando, pero muchas veces son campos humanos que son los que están hablando. Entonces, por eso es muy importante todo esto. ¿Sí me explico? Dios dice esto, ¿en verdad es Dios o soy yo? Hay campos humanos. Hay campos humanos. Entonces, son situaciones muy delicadas. ¿Me explico? Son temas que tenemos que, de hecho, tener mucha claridad en esto, ¿no? O sea, no sé, Dios dice esto, ¿es Dios o es algo que a nivel humano tengo que saber interpretar todavía mucho más? O sea, con más calma todavía, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, por eso esto es muy, o sea, siempre es muy importante. Perdón, hijo, perdón, alguien habló. Adelante. ¿Alguien? La parte de los padres de la iglesia, por eso hicieron esta división de la comunidad científico para explicarlo, como para entrar en esa parte, sobre todo en el destino. Lo que pasa es que ellos no lo trabajaron. ¿Sí? Digamos que lamentablemente Agustín, si por ejemplo lamentablemente él, por ejemplo, él cristianiza a Platón, por ejemplo. ¿Sí? Y Santo Tomás, por ejemplo, él cristianiza, pues llamarle, ¿no? ¿Ok? Más Aristóteles, por ejemplo. Entonces, lamentablemente no hay una antropología triádica clara. Por eso estamos muy confundidos. El mundo en los campos de la fe está muy confundido muchas veces. O sea, muchas veces tienen culpabilidades, ¿sí? Digamos que de un elemento humano no claro, o sea, no resuelto. Aunque por eso dice el Señor, no todo lo que entra en el hombre es pecado, sino lo que sale reelaborado del corazón. Entonces, es eso, ¿no? Hay mucha confusión en los campos de fe. ¿Por qué, Padre?
porque no está claro entre alma y espíritu. O sea, muchas veces para la propia persona. Entonces, estamos pagando platos rotos. ¿Sí? Yo me atrevería también a decir, no solamente en los campos generales, no. Pero por eso, en los propios grupos de las parroquias, muchas veces no se crece. ¿Por qué, padre? Porque hay mucha confusión en el ámbito humano, aunque la persona de muy buena voluntad esté aquí, pero hay campos humanos que no ha resuelto y van a chocar con la otra. Y puede tener muy buena voluntad, pero al no trabajar eso, entonces no va a brillar el espíritu. ¿Por qué? Porque el elemento humano va a estar bloqueando. Pleito líder contra líder. ¿Sí? O sea, las envidias exactamente. Y no solamente en los grupos de oración. O sea, esto es en todos lados. Si el elemento humano no se trabaja, no somos reflejo de la presencia de Dios. Entonces, los choques, ¿sí? Con los líderes o entre los líderes o entre ellos mismos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque hay un campo humano que no se ha resuelto. Entonces, por más que tenga buena intención, si eso no se trabaja, eso va a estar siempre haciendo su... Brota, claro, brota. ¿Por sí? Claro. 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 Cuando lo más padre sería trabajar ese elemento humano. Déjame que se lo mapa. Hijo, perdón. Cuando queremos comenzar a entender más esos textos. Sí, de la mano. Todo de la mano. Sí. Ok, todo tiene que trabajarse de la mano, hijo. Todo. Todo de la mano. Todo de la mano. Por eso aquí viene, por eso aquí viene el elemento de la corrección, pero de la buena corrección, del pastor. No, pero tiene que hacerse. Por eso viene la cabeza, viene el pastor, por eso. ¿Me explico? Porque alguien tiene que tomar la batuta. Pero si el pastor mismo, fíjense, no está integrado, también se refleja en las ovejas. Por eso es la conciencia diaria de uno mismo como pastor en este caso. Claro que sí, pero primeramente, creo que sí. Sí, primeramente, pero, mija, atrás. Exactamente. Claro. Claro. Exactamente. Exacto. Claro, claro. Claro. Claro, claro. Claro. Por eso aquí viene Toño y por eso vienen todos y todo esto. Por eso muchas veces, por eso muchas veces podemos tener carismas, o sea, sí podemos tener querigmas, por ejemplo. Ojo. Pero pudimos habernos quedado en la llamada de petate. Por eso viene el proceso mismo. O sea, el proceso. Ojo, también cualquier retiro, también puede quedarse en llamada de petate. Vamos a sentir bonito. ¿Qué pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, con el don de lenguas? Ok, mucha gente es por sentir bonito. Ok, como que algo faltó. Es que no sé, orar al Señor no es sentir bonito.
Orar al Señor es estar frente a Él con la conciencia de que Él está con nosotros y venimos ante Él. Se acabó. Lo que Él vaya a hacer, solamente lo sabe. Ajá. Entonces, digamos que es tan importante esto, fíjense. No busquemos al Señor por los dones, sino busquemos al Señor por el Señor. Ya lo que Él nos dé como sus gracias, bendito sea Dios. Ok, pero hasta ahí estamos, perdón, Nico. Acá, perdón, la pregunta de Zoom. ¿Cómo se logra, perdón, el discernimiento? De la acción del alma y de la mente o de la psicología de la persona. Qué padre es el Espíritu. Ok, porque este siempre lo está marcando. Ok. Digamos que el Espíritu siempre nos está diciendo, sientes A, sientes B, es P, es A. Digamos que el Espíritu siempre lo está hablando. Él siempre lo está clarificando. Ahora, que la persona se resista al diagnóstico en el corazón, ya es su voluntad de ella. Entonces, el Espíritu siempre lo está clarificando. O sea, vamos, el Espíritu te está diciendo, sientes envidia. O sea, él te lo está marcando. O sea, el Espíritu te está marcando la perfecta psicología de la persona. O sea, digamos que el Espíritu no se le escapa nada. Por eso, digamos que este siempre está marcando. Tienes envidia, tienes rencor, tienes celos, tienes esto. O sea, qué lindo fuera que ese mundo, por eso, como dicen, qué hermoso fuera que ese mundo lo llevemos mañana en oración al Santísimo. Y que ese mundo lo lloráramos. Ese mundo, vamos que lo presentemos. Entonces, ¿cómo se logra? Es decir, de por sí el Espíritu ya está abriendo lo que el alma está sintiendo. Ojo, ¿eh? Esto sí, el Espíritu lo está haciendo, ¿verdad? De manera espontánea. O sea, porque este es parte de su trabajo de él, por así decirlo. ¿Sí? A Dios se le busca, se le adora en espíritu y en verdad. O sea, entonces el Espíritu siempre está revelando la verdad del estado del alma. Siempre. Que la persona se niegue. No, yo no. No, yo no. La persona, me refiero, tiene su libertad. Ojo, pero el espíritu no descansa. Y por eso cuando se va a la cama, la persona va a estar reproduciéndolo. ¿Por qué? Porque sé que no. O acepto lo que es la verdad del espíritu en torno a lo que el alma me está mostrando, o no voy a caminar en la fe. Entonces, el cómo es esto. El espíritu siempre te está clarificando lo que el estado del alma siempre. Siempre. ¿Sí? Yo les invito, no se juzguen, no se condenen, no se prejuicien, pero tampoco se autojustifiquen. Dejen que Dios tome la batuta. Dejen que Dios tome la batuta. ¿Ok? ¿Qué pasa con Adán? Que viene Dios. Adán, ¿dónde estás? ¿Ok? Ese famoso ¿dónde estás? Es el estado del alma. Estoy escondido porque estoy desnudo, tengo vergüenza, o que por eso me escondí. O sea, ese es el estado del alma. Todos los días, ojo, todos los días el Espíritu me está diciendo, Cándido, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Todos los días. Cándido, ¿dónde estás? Esta es la segunda pregunta de la dirección espiritual. ¿Dónde estás? El estado del alma. Escondido, con vergüenza, con miedo, con temor. Eso es lo que Dios quiere que salga a flote de nosotros. ¿Sí? Estoy desnudo, tengo vergüenza. Ok. Segunda pregunta. ¿Quién te hizo ver que estás desnudo? ¿Quién te hizo ver que estás desnudo? Ojo, qué pregunta tan contundente. ¿Quién te hizo ver que estás desnudo?
mal. Por eso, ¿desde dónde estás viendo tu culpabilidad? Desde alguien que te quiere lejos de mí. Desde alguien que te quiere lejos de mi presencia. ¿Quién te hizo ver? Pero por eso, ok, no le da tiempo que responda. O sea, no le da tiempo de responder. Entonces, ¿quién te hizo ver que estás desnudo? ¿Desde dónde ves tu fragilidad? ¿Desde dónde ves tu limitación? ¿Desde dónde la abordas? ¿Desde dónde ves tu limitación, tu fragilidad y todo esto? Ojo, no la veas desde el acusador. ¿Sí? Ella fue arrojado. ¿Sí? El acusador que nos acusaba de día y de noche. Ella fue arrojada. Ojo. O sea, no le hagas caso. Pero para que no nos autojustifiquemos, viene la tercera pregunta. ¿Acaso comiste del árbol? ¿Okay? ¿O del fruto que te prohibí comer? Pero ¿qué sucede con Adán? No, es que fue la mujer que me diste. Fue la mujer que me diste. La falta, la autojustificación. La autojustificación. Por eso lo más hermoso es, Señor, yo comí, yo fui. Yo fui. Entonces, no es ni la condenación, ni tampoco la autojustificación. Es la voz de Dios. Señor, esto es mío. Aquí yo he fallado. Esto. ¿Sí? Yo fui quien tomó la decisión aquí, Señor. No es ni condenación, pero tampoco autojustificación. Es vivir en la verdad de Dios. ¿Sí? Por eso son las tres preguntas. Perdón. Pues yo me siento un poquito enredado. ¿Enredado? A ver. Enredado porque le voy a hablar de contexto de cómo 16 años cuando dejamos las sellizas, quita todos los domingos. Jamás sentí la presencia de Dios en esos 16 años. Me invitan a un encuentro con el camino de la escuela de San Andrés, en un querigma, y hay un palco, siento la presencia de Dios. Claro. Es un querigma de 2 días. Claro. Seguimos todo el proceso, son varios procesos. Estaba en el estudio de sacerdote y diseñamos las luces y las sombras. Y yo viví esos 3-4 años que estuve con ellos en un apasionante conocimiento de Dios. Pero, se me fue cambiar de residencia, vengo a la rectoría y no hay nada de lo que yo ya había vivido. Y todavía hemos vivido, perdón, padre, hemos vivido 3 años con 5 sacerdotes diferentes. Por eso me encuentro enredado. Con mucha pasión. Okay. Ya lo comentó el otro día. Claro. El hermano no sabe muchas cosas, pero muchas ganas. Está bien. Entonces, creo que lo que me ha ayudado mucho es la pasión por servir a Dios. A lo mejor no es la mejor cosa, pero sirvo con mucha fe. Está muy bien, hijo. Pero no, pero no en la escuela de San Andrés. Soy yo. Bueno, yo digo. No, pero te lo comparto para que vamos en redes. No es la escuela, no es el grupo. Es lo que Dios me va a ir permitiendo que yo encuentre y que yo desarrolle en Él. Y es todo esto. Dios tiene sus tiempos, hijo. Entonces, hoy estás aquí, mañana no estás aquí. Pero aquí tú sigues caminando. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vienes y no encuentras, ¿sí? Pero no es, pero eres tú mismo. A eso me refiero. Quien más importa es uno. Para con Dios todos los días. ¿Me explico? O sea, me refiero, puede estar en la escuela, sí, o sea, muy bien. Pero aquí Dios tiene algo personal para ti. Encuéntralo. No, encuéntralo. ¿Se me explico? Y se llama santidad. Entonces me refiero,
Dios tiene todo en sus manos, hijo. Entonces me refiero, pero sí me explico. No es que si allá y vengo y no encuentro. No, no, no. O sea, por ejemplo, aquí yo llego y ya hay 3, 4 momentos también, por ejemplo, ¿no? O sea, de renovación. Pero me refiero, pero falta muchísima, me refiero, estructura, muchas cosas. Pero, ay, no es que no encuentro. No, vamos a trabajar. Y vamos a trabajar juntos, vamos a ver por dónde caminamos, vamos a ver todo. Me explico. Entonces, en todos los lugares donde vayamos, soy yo. Soy yo quien, en donde Dios, donde yo me abro a la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, todo esto entonces es gracia. Todo esto es gracia. Porque viene otro padre, va a ser gracia de Dios también. ¿Viene alguien? Gracias. Todos ustedes son gracia de Dios. Entonces, vamos poco a poco a encontrarnos en esto, hijo, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, vino la pandemia y nos tambaleó a todos. Pero ojo, ¿eh? Ok. Vino la pandemia y tristemente nos hizo ver la realidad más cruda. No sabemos estar con nosotros mismos y mucho menos con Dios. Eso sí que es triste. Vino la pandemia, exactamente, vino la pandemia y nos demostró que no sabemos estar con nosotros mismos. Por eso los escapes, las fugas. Claro. Claro. La ansiedad es uno de estos, ¿sí? De estas luchas que tenemos que hacer por ahí. Sí, las preguntas, ya cerramos con estas 2 preguntas. Sí. Bueno. ¿Cómo puede uno trabajar el alma? Sí, sí, claro. ¿Cómo puede uno trabajar el alma? Bueno, primeramente es una situación de muchísima sinceridad, de muchísima honestidad. Necesitamos a los especialistas. Ojo, necesitamos a los especialistas para el diagnóstico. Y se van a quedar en torno al diagnóstico, o sea, los psicólogos. Ese es tu límite, ¿eh? No van a poder hacer más que esto. Ayudarte a diagnosticar. Es sentir humano. Pero viene la otra parte. ¿Estás dispuesta o dispuesto a abrirte a la gracia de Dios? Vienen correcciones, vienen situaciones difíciles donde tenemos que aceptar que el corazón ha optado según caminos que no le han venido bien. Todo ese mundo. ¿Sí? Entonces, la primera parte es de diagnóstico. La segunda es de apertura a la gracia de Dios. Siempre. Siguiente pregunta. Ok, ojo, el espíritu Dios actúa en todo el ser humano, pero el espíritu es la parte en donde hace este contacto, como este vínculo, okay, para conducir todo. Digamos que es la parte, digamos, de conexión de Dios, ¿no? Ok, Pablo dice, ¿no? El espíritu en mayúscula, él habla a mi espíritu en minúscula y por eso digo, papá. ¿Sí? Oh, ok. Papito, de hecho, o sea, son más little. Entonces ahí está. ¿Cómo se sana el alma? Totalmente esa acción de apertura al espíritu. Tenemos que abrirnos a la apertura de la gracia de Dios. Por eso en muchas ocasiones, también lo que decía Dana anterior, necesitamos hacer talleres, bueno, vamos a hacer todo este mundo de cosas. Necesitamos los talleres de sanación, necesitamos todo ese mundo de conciencia, necesitamos todo ese mundo. O sea, necesitamos realizar momentos precisos de conciencia sanadora delante del Santísimo y que la gracia de Dios lo vamos lleve a cabo. Pero el corazón tiene que abrirse, el alma tiene que abrirse. Sí, lógico, esa gracia. Entonces necesitamos, ya de hecho hablaremos, pero necesitamos también todo ese mundo de, digamos, ya de expresiones prácticas también. Sí. Necesitamos que esto se lleve ya a la práctica, ¿no? Con procesos de sanación, entonces vamos talleres, etcétera, ¿no? Procesos y caminos continuos. ¿Otra? Ok, sí.
El mal te hace sentir pecador. El mal te hace sentir que no tienes perdón de Dios. Okay. El mal te hace sentir, el mal quiere que no te acerques a Dios. Por eso te quieres siempre escondido de Dios. Aunque si ven ustedes como en las santas misas, como la gente, el común, ¿ok? Se sientan hasta atrás. Es lógico interesante, ¿no? Ver cómo la persona, o sea, me refiero, muchas veces se sabe lejos de Dios, se siente lejos de Dios. Y eso es lo que el mal quiere. Es decir, que no tengamos la oportunidad de la misericordia de Dios. Hija, perdón. Bueno, nosotros dicen que nosotros, como mujeres, en la raspadura nos vamos haciendo el alma. Ok. Y entonces debemos aceptar los problemas que tenemos nosotros. ¿Esto es correcto? ¿No es normal que pase esto y entonces mejor aceptamos y nos aguantamos y llevamos? Es que sí, no se trata de aguantar, no se trata de decir es normal, se trata de decir tengo que hacer conciencia de las opciones de mi corazón. Y si yo estoy siendo a Jesucristo, debo ser consciente de que no puedo seguir optando de la misma manera que siempre he optado. Tengo que de hecho optar según la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo no le llamaría normal. O sea, es entendible por los campos humanos, pero no es para justificar, sino para entender. O sea, una cosa es que entendamos los campos humanos, otra cosa es de que, pues es normal. No, señor. No para quien sigue a Jesucristo, no puede ser normal. O sea, entendemos el condicionamiento humano, perfecto. ¿Ok? Y siempre la misericordia de Dios también. Pero por eso viene la radicalidad del Evangelio. No todo lo que me diga Señor, Señor. Exactamente, sino que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, por eso el Evangelio es duro. O sea, lo necesitamos. Necesitamos lo duro del Evangelio. Sí, la misericordia, pero también la claridad. Porque si no, entonces, pues ya la llevamos. No, espérate, no. Porque por eso el Evangelio dice o caliente o frío. Entonces, sí es, ok, entonces, sí entendemos, pero no justificamos. ¿Sí? Tenemos que entender la fragilidad, claro, estamos en camino todos hijos, somos pecadores, sí, pero tenemos que decir, pero tenemos que caminar más adelante. ¿Sí? Entendemos, pero para caminar, no para quedarnos ahí, pues es normal, no. Por eso un servidor, o sea, por eso todos los líderes, los coordinadores y esto, por eso yo les exijo. ¿Por qué? Pues, o sea, porque tenemos mañana que dar ejemplo de que en verdad estamos viviendo lo que estamos predicando. Sí. La última, y nos vamos. Ay, Dios mío. Lo que más te va a ayudar es la desnudez del alma, la sinceridad, la honestidad del alma, la sinceridad frente al Señor. Es lo que más va a ayudar. O sea, lo que Él busca es que el alma totalmente sea sincera, o sea, que no se le esconda, pues. No, yo no, o sea, yo no, o sea, fue Eva. No, tú. O sea, lo que el Señor más busca es que el alma esté totalmente desnuda delante de Él. Con todo lo que eso implica. La última. Y oramos por las expresiones de las personas que están en el purgatorio y continuamos al
Bueno, cuando se habla del alma, por eso el alma va a ser llevada al juicio, porque esta tuvo la opción en la libertad. Entonces, digamos que esta fue libre. Entonces, como fue libre, ella tomó sus decisiones. Entonces, lo que San Agustín va a decir, ¿no? Seremos juzgados en el amor, por ejemplo. Entonces, según lo que el alma amó, ¿ok? Y cómo amó a Dios y todo lo demás, por supuesto, entonces va a ser llevada a donde Dios tenga destinado para ella. Ahora, el alma va a ser llevada frente al Señor. ¿Ok? El espíritu, en tanto cuanto que es la esencia de Dios o presencia de Dios, siempre regresará al Padre en ese sentido. ¿Sí? Siempre regresará al Padre. La presencia de Dios, digamos que es el espíritu que vemos dentro, siempre regresa al Padre. Exactamente. Sí, Señor, solo yo lo hice. Entonces, lo que pasa al juicio es la conciencia que yo tuve de vivencia aquí en torno a cuánto hice la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. ¿Sí? Porque Benedicto, decía el Papa Benedicto, Emérito Benedicto decía, el purgatorio, por ejemplo, decía, va a ser mañana el momento cuando el alma tome la conciencia de que no está con Dios. O sea, digamos que eso le va a doler mucho, ¿no? Ver que los santos están arriba con mi Señor, ¿no? En el festín y yo aquí abajo, o sea que no puedo. Entonces, por eso es el dolor de no estar con nuestro Padre Dios. Digo, por ejemplo, dice él, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, ¿ok? Importante todo este mundo, ya son todas, hemos terminado. Entonces, ok. La última de aquí nos vamos. Ya. Son las 10, muy bien. Damos la bendición entonces. Les damos las gracias por haber venido. Damos la bendición y ahorita de hecho cortamos para darles un aviso más personal, más a la rectoría, ahorita cortamos. Más íntimo. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Altísimo, omnipotente, buen Señor, Padre eterno, como siempre te adoramos, te bendecimos. Sigue iluminando nuestras mentes, almas y corazones para llevar a cabo toda la bendita en nuestras vidas. Nuestra Madre María Santísima, en su advocación de Madre Reparadora, de María Reparadora, intercede, Madre, para que nuestros corazones sean reparados ante la presencia de Dios bendito. La bendición esté siempre con ustedes, mis hijos, y siempre les acompañe. El Señor les bendiga y les guarde. Él haga resplandecer sobre ustedes y les muestre su misericordia. Él vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con ustedes y permanezca para siempre. Ok. Adiós, bendiciones, cuídense mucho. Adiós a todos, saludos. Saludos. Ok. Ahorita cortamos nada más 5 minutos nada más. 5 minutos para ese aviso ahorita nada más. Recuerden que vengan a misa. Sí.